lo tratábamos un poco de disimular y hablábamos más acerca del amor de Dios, hablábamos acerca de que Dios estaba ahí con cuerdas de amor, como un viejito esperándote a ver si es que tú te decides o no por Él, porque tus dones son tan importantes, porque tus habilidades son valiosas, porque tú tienes tanto que aportar, porque tu voz, tu forma de cómo tocas el instrumento, tu manera de hablar, en fin, todas esas capacidades que nosotros tenemos. Pero cuando empezamos a comprender en profundidad el Evangelio, nos empezamos a dar cuenta de que Dios no necesita nada. El rechazo a los cristianos no es una excepción, sino una promesa hecha por Cristo a sus discípulos. No es algo que deba sorprendernos, sino algo que confirma que vamos en la dirección correcta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Hablemos del Evangelio. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar acerca de la persecución y el rechazo. Y es un tema, creo yo, muy importante porque en nuestros días estamos viviendo que muchos cristianos, muchas personas están de alguna manera no diciendo, escondiendo lo que creen y lo que piensan por miedo al rechazo y a la persecución. Y en realidad a lo mejor se puede escuchar un poco alarmista persecución, pero creo que nosotros no hemos tomado el peso ni la dimensión de lo que estamos viviendo socialmente, sobre todo hace unos años atrás, cuando te podían cancelar por cualquier cosa que estabas diciendo. Sin ir más allá, veíamos en las redes sociales, por ejemplo, cuando tú decías ciertas palabras, te bajaban los videos. A mí me han bajado videos porque dices ciertas palabras, hablas acerca de ciertos temas y te das cuenta de que hay algunas sensibilidades que en nuestra sociedad son muy difíciles de poder conversar, expresar incluso nuestra opinión. Y hay una tendencia muy fuerte hoy día a hacer pensar o imponer una forma de pensar la cual dice que si es que tu opinión o tu relato transgrede ciertas normas o cierto estándar, que obviamente esas personas son las que pusieron ese estándar, como es un discurso de odio o como es no sé, bueno, le ponen muchas etiquetas en realidad. No quiero ahondar en eso. Entonces sí están como en su derecho de poder censurar. Y es una delgada línea muy complicada porque finalmente ¿quién es el que establece ese tipo de cosas? Ahora, el tema no va por ahí. Lo que quiero decir es que muchas personas no están expresando su opinión porque tenemos miedo y tenemos que ser también sinceros con nosotros mismos. E incluso como una broma a veces se dice, ¿cierto? No, en esta casa no se habla ni de religión ni de política, porque son temas que causan división, que traen polarización, porque las personas cuando tienen convicciones diferentes, lo que como consecuencia de tener esa convicción distinta es que también tenemos ideas diferentes con respecto a las cosas, pensamos distinto. Y cuando Jesús vino a la tierra, una de las cosas que Jesús comenzó a predicar fue: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros vemos en el griego la palabra arrepentíos, arrepentimiento, la palabra que Jesús estaba usando o que está escrita en los evangelios es metanoia. Metanoia significa literalmente cambia tu forma de pensar, transforma tu entendimiento. Podríamos decir entonces que Jesús estaba diciendo: cambia tu manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando cambia nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento es transformado. Si es que tu mente cambia sobre algún tema en particular profundo, de ahí va a venir una serie de consecuencias que finalmente se van a ver reflejadas en nuestra vida de manera práctica, porque el hombre es lo que cree.
Si esto está siendo de edificación a tu vida, si te está ayudando, te quiero pedir que le puedas poner a este video me gusta y que lo puedas compartir con alguien que tú también piensas o crees que lo necesita. Y que todo este esfuerzo que estamos haciendo detrás de producción pueda tener el mayor impacto posible para poder bendecir a otros. Eso es innegable, que naturalmente se manifiesta en nuestra vida práctica lo que nosotros somos, la realidad interior de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, Él estaba diciendo que debíamos pensar distinto porque el reino se había acercado. Y si es que el reino se acercó, entonces ahora tenemos que pensar a la manera del reino. Y eso iba a traer también una serie de consecuencias. Para él tuvo la consecuencia máxima. Llegó hasta la cruz. Y no solamente hasta la cruz, sino que hasta la muerte de cruz. Y en las conversaciones que Jesús tuvo con los discípulos en ese tiempo, Jesús les hace una advertencia a sus discípulos. Es como el relato más poco prometedor, si le pudiéramos poner de una manera. O sea, es la invitación más sin ningún adorno que nosotros podamos ver en la Escritura. Y es algo que nos tiene que hacer reflexionar con respecto a la invitación muchas veces que nosotros hacemos en nuestra enseñanza, en nuestras predicaciones, porque el deseo natural del ser humano es caer bien. Nosotros buscamos, nos preparamos para ser agradables a las otras personas. Mire, algunos más, otros menos, pero en realidad nadie quiere ser rechazado. Algunos tienen mayor preocupación, ¿cierto? Por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su amabilidad, o sea, muchísimas cosas. Y obviamente que cuando nosotros expresamos nuestras opiniones, lo que deseamos es que las personas nos escuchen, deseamos que las personas comprendan lo que decimos, que reciban lo que estamos diciendo. Y por supuesto que a nadie le gusta ser criticado, nadie disfruta con la crítica brutal a veces que uno tiene, o con la ignorancia. Entonces, muchas veces lo que ocurre en algunos lugares, y bueno, yo creo que todos hemos caído en algún momento en esto y nos hemos tenido que arrepentir también, de empezar a maquillar el mensaje del Evangelio. Lo hemos querido nosotros. Y obviamente lo digo con una connotación negativa, hemos querido embellecer, cosa que, entre paréntesis, no se puede, porque la belleza que hay en el Evangelio es suprema. Nosotros no podríamos añadir riqueza, belleza, gloria a este mensaje. Pero como no lo comprendíamos, como no lo entendíamos, nosotros queríamos arroparlo, queríamos mostrar este mensaje en una cajita que, no sé, que no te ofenda, que no te dañe, que no te arañe. Porque realmente creo yo que no lo entendíamos porque por una parte está todo el amor, toda la misericordia de Dios expresada en la cruz, en que Cristo está muriendo por nuestros pecados. Él está pagando la ira justa de Dios, esa ira que debía haber caído sobre nuestra vida, sobre nosotros, y que la estaba recibiendo en plenitud, en su máxima expresión, la estaba recibiendo Cristo. Pero es un mensaje que ya la cruz, la sangre, o sea, todo lo que involucra la cruz, finalmente
lo tratábamos un poco de disimular y hablábamos más acerca del amor de Dios, hablábamos acerca de que Dios estaba ahí con cuerdas de amor, como un viejito esperándote a ver si es que tú te decides o no por Él, porque tus dones son tan importantes, porque tus habilidades son valiosas, porque tú tienes tanto que aportar, porque tu voz, tu forma de cómo tocas el instrumento, tu manera de hablar, en fin, todas esas capacidades que nosotros tenemos. Pero cuando empezamos a comprender en profundidad el Evangelio, nos empezamos a dar cuenta de que Dios no necesita nada. Dios no necesita de nosotros, literalmente. No es que yo quiera, no es que yo quiera ser duro o que... Es que literalmente Dios no necesita nada. Y tampoco Dios no nos necesita a nosotros, sino que Él quiso incluirnos en una obra que Él está haciendo, una obra milagrosa, de la cual nosotros no estamos capacitados para hacer, sino que es Él quien la hace y nos usa a nosotros, débiles, torpes, lo hemos dicho en otras veces. Entonces, este mensaje aparentemente es más violento, es más duro. ¿Y por qué estoy diciendo aparentemente? Porque en realidad este mensaje no es duro ni es violento con el ser humano. Pero ¿saben con qué sí es duro este mensaje? Con el humanismo, con el ego, con el amor propio, con el yo soy, con el yo puedo, yo hago, yo me presento con... O sea, todas esas expresiones, todas esas manifestaciones, el Evangelio, el mensaje del Evangelio los aplasta, los aplasta. O sea, a tal punto que no quede absolutamente nada. Y en el Evangelio queda expresado de una manera muy contundente para que nadie se jacte en su presencia, dice Pablo en algunas oportunidades, para que nadie se jacte en su presencia. Y cuando nosotros leemos Romanos 3, por ejemplo, nos damos cuenta de la condición del ser humano, y no solamente en Romanos 3, 10 en adelante, en Efesios, en Filipenses, ¿cierto? Cuando habla acerca de que en otro tiempo estábamos muertos, esclavos, éramos enemigos de Dios por naturaleza, estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, nuestra condición literalmente era tan deplorable que ni siquiera nosotros podíamos decidir ir a Dios. Hasta que nuestros ojos son abiertos, nuestro entendimiento ha sido abierto y hemos visto el poder, hemos visto la gloria, el amor, la misericordia, y no hemos ido en pos de nosotros mismos, sino que nos hemos dado cuenta de que lo que hay aquí nos sirve. Y de ahí nace el concepto en el Evangelio de nacer de nuevo. Es necesario, como Jesús le dijo a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que hay no sirve. Sencillamente no sirve. Y entonces nosotros morimos y volvemos a nacer, pero ahora nacimos según el nuevo Adán, que ese es un tema que después podemos tocar también, según Cristo, una nueva creación, y recibimos su corazón, y recibimos su mente, y es quitada de nosotros la naturaleza pecaminosa. Es una obra completa para poder escondernos en Cristo. Y una de las cosas más potentes que tiene que ver con el tema o con lo que estamos hablando tiene que ver con la transformación de nuestro entendimiento. Obviamente esto es algo que ocurre de manera sobrenatural.
Yo mismo por mucho tiempo menosprecié, me burlé, no lo encontraba, eh, o sea, encontraba literalmente era una estupidez la fe, la religión, era decía, hoy no, pero qué fanático. Hoy que mis ojos están abiertos, por supuesto que incluso al mundo les parecemos un poco extremos, exagerados, al mundo les vamos a parecer siempre ridículos. No me cabe perdón, no me cabe la menor duda de que incluso familia, ex compañeros quizás verán estos videos y dirán, ¡ay, pobrecito, qué le pasó! Se fanatizó, se volvió fanático. Y en relación a lo que estamos hablando, ¿para qué vamos a negarlo, cierto? En algún punto eso sí nos afecta, no, nos afecta lo que las personas puedan pensar de nosotros, y aunque nosotros digamos que no, porque, o sea, yo no estoy pensando todo el día qué pensará la gente de mí, pero a veces me lo pregunto, y a veces yo también sé la respuesta, sé que muchos piensan lo peor, y aquellos que me conocieron quizás en una etapa de mi vida más complicada o en mis errores también tendrán sus juicios con respecto a mí, cosa que yo ya no hago conmigo. He tenido que pedir perdón a mucha gente y creo que lo he hecho a todos quien debía hacerlo. Entonces nos hacemos esta pregunta, nos hacemos estos cuestionamientos y a veces decimos mejor no sigo. ¿Para qué me voy a meter en este asunto? ¿Para qué me voy a meter en este tema? Me va a traer problemas, me voy a meter en la pata de los caballos, decimos en Chile. No sé cómo dirán acá. Juan 15, 18, 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Estas son palabras de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, si es que esto lo hicieron conmigo, también lo van a hacer con ustedes. Y basta ver solamente en la política. A mí me pasó que tenía este dilema por mucho tiempo acerca si de hablar o no de política, y era un tema que me apasionaba, o sea, literalmente me inclinaba, y yo a veces decía, me gustaría hacer contenido de esto, sentía que tenía algo que decir, tenía una opinión y tenía mis convicciones. Y me acuerdo que vi un día algo que me marcó, un político en Chile que era candidato presidencial y fue a una universidad. Y los estudiantes en la universidad y otras personas se reunieron para hacerle estas funas que son tan comunes y famosas hoy día. Y a esta persona le tiraron huevos, le pegaron, o sea, las personas obviamente del bando contrario. Y, y yo después lo vi a esta persona siguiendo con sus ideas, con su discurso muy firme, muy convicto de lo que estaba diciendo. Y me hizo reflexionar con respecto a mi propia vida en ese momento. Y yo lo que pensé, yo dije, qué locura, o sea, qué increíble, cómo esta persona está dispuesta a sufrir, está dispuesta a recibir golpes, escupitajos, el desprecio de mucha gente por causa de sus convicciones. Y hasta ese minuto yo creía que mis convicciones eran inquebrantables o que eran muy fuertes, muy poderosas. Y yo dije, y ni siquiera a veces soy capaz de decir lo que pienso con respecto a lo que está escrito en la Biblia, a lo que está en la Escritura. Y yo dije, mi compromiso es menor que la de este hombre. O sea, él tiene una convicción, está dispuesto a ir mucho más allá, no le importa, o a lo mejor sí le importa, pero está dispuesto a padecer ese tipo de cosas. Y me di cuenta que yo vivía de una manera muy,
burguesa, vamos a llamarle así. Yo me voy a llamar a mí mismo así, ¿eh? Vivía de una manera burgués, mi evangelio light burgués. Intelectualoide, pero cuando me convenía, en ciertos círculos, porque en otros círculos no tocaba esos temas, no hablaba de esas cosas. Y realmente me di cuenta del error o sea, del engaño en el que yo estaba, literalmente. Deseché, por supuesto, la idea de hablar acerca de política, de posicionarme en algún punto, porque el Evangelio por sí solo va a traer persecución. El mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, este mensaje que golpea el ego del ser humano, el humanismo, ¿cierto? Ese deseo de que todo esté centrado en nosotros, ya por sí solo va a traer persecución. Y Jesús se lo dice a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos siguiendo sus pisadas, nosotros vamos siguiendo sus pasos, nosotros vamos tras la vida de Cristo. Nuestra vida está siendo transformada a la imagen de su semejanza, y si estamos siendo transformados a su imagen y a su semejanza, ¿hacia dónde nos van a llevar sus pasos? ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. Vamos a ir caminando hacia la cruz hasta que repitamos las mismas palabras que repitió el apóstol Pablo cuando dijo: ya no vivo yo. Si ya no vivo yo, quiere decir que estoy muerto. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo. Y vamos a poder decir estas palabras con plena certeza, propiedad. Vamos a poder decir: estoy juntamente con Cristo crucificado. Juntamente con Cristo, me identifico con su muerte. Yo estoy clavado juntamente con Él. Pero asimismo he muerto con Él y también he resucitado junto con Él en una nueva creación. Entonces, nosotros vamos a ser despreciados, vamos a ser desechados, vamos a ser objetos de burla. Y nosotros no tenemos que tener temor de hablar acerca del Evangelio de manera clara, porque nosotros no somos los que convencemos. Nosotros hablamos una sabiduría que no es nuestra. Esta sabiduría es sabiduría del cielo, como dice Primera de Corintios. Sabiduría que viene de lo alto, porque Dios desechó el entendimiento de los entendidos. Esta sabiduría no proviene de nosotros, es sabiduría del cielo. El poder no viene de nosotros, es de su Espíritu. Nosotros, no somos nosotros quienes llamamos a las personas, es el Padre. El Padre, por medio de la predicación de Cristo y este crucificado, es quien abre el entendimiento de aquellos que han de ser salvos, de aquellos que han de ser llamados de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, nosotros somos heraldos, somos mensajeros de un mensaje que no nos pertenece, sino que nosotros debemos ser fieles como mensajeros y como heraldos. Y nuestro Rey, el Señor, ya nos ha advertido que vamos a ser perseguidos y vamos a ser muertos. Y nosotros no tenemos que maquillar el mensaje. Con esto quiero cerrar este espacio donde estamos hablando acerca del Evangelio. Cuando a Pablo lo invitaron al Areópago, era el lugar donde estaba, le vamos a llamar la Meca del conocimiento de aquella época. Y escucharon hablar a Pablo y ellos estaban ávidos de oír cosas diferentes, ¿cierto? Porque estaban ahí las discusiones filosóficas y la cuna del pensamiento del mundo occidental. Hoy día nosotros podemos decir que tenemos una cosmovisión que viene de allá, la hemos heredado todo el mundo occidental de Grecia y de Roma.
gran parte, ¿cierto? Viene de ahí. Y Pablo lo invitan a predicar a- al Areópago. Y Pablo, con toda su capacidad, con toda su intelecto que había sido formado en las pies de Gamaliel, que era de los maestros de Israel, que era de un linaje importante, que además era ciudadano romano, hablaba 3 idiomas. O sea, con toda su capacidad, Pablo podría haber elegido cualquier tema para hablar acerca del Evangelio. Podría haber hablado acerca de la creación del universo para mostrar conocimiento. Pero cuando nosotros leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta que Pablo principalmente habla acerca de 3 cosas: la condición del ser humano sin Cristo, la muerte en la cruz y la resurrección. Y cuando él empieza a hablar acerca de la resurrección, dice que muchos se empezaron a burlar de él. Y le dijeron: Pablo, mira, está bien lo que nos estás compartiendo, pero vamos a parafrasear, te queremos seguir escuchando después, no ahora. Y Pablo salió de ahí y dice que muchos de los que estaban oyendo se fueron con él porque habían creído. Pablo pudo haber dicho: a ver, no, mira, como aquí hay gente intelectual, voy a enfocar el tema de esta manera para que después me vuelvan a invitar y no perder este espacio tan importante donde pueda venir otras veces y voy a influir en la mente de las personas, vamos a ser de influencia, vamos a... Pablo tenía clara su misión, y ojo con esto, Pablo tenía clara su misión, y su misión era: él era un heraldo, un mensajero de un mensaje que no podía sufrir variación, no podía cambiarse, porque justamente el poder radica ahí. Pero ¿para quién es ese poder? Para aquellos que sus ojos son abiertos, que su entendimiento es abierto, y ellos pueden ver lo que antes menospreciaban y veían como algo tan bajo, como algo tan vano, como algo tan torpe, sin valor, sin brillo, sin nada. Cuando tus ojos son abiertos, y amigo, amiga, si es que tú estás escuchando esto y tú crees que el evangelio es algo como para gente débil, que no, mira, lo que pasa es que esa persona seguramente sufrió, o fue drogadicto, fue alcohólico, fue aquí, fue allá. Tú no has comprendido, tus ojos no han sido abiertos, porque detrás de este mensaje hay poder, hay gloria, hay potencia del cielo, sabiduría de Dios, que tiene la capacidad no de llegar a las emociones de las personas, sino que tiene la capacidad de dar vida a un muerto, que es capaz de trasladar a una persona que estaba muerta en las tinieblas, en la oscuridad, esclavizada de Satanás, esclavizada de las tinieblas, para liberarla y traerla a vida. Este mensaje es algo poderoso, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz y de la resurrección de Jesucristo. Pero si es que tus ojos no han sido abiertos, no conoces esto. Y te invito a que sigas escuchando, a que sigas eh, indagando acerca de este poder, de este mensaje potente que está en la vida y la persona de Jesucristo, revelado en la cruz. Bueno, amigos, espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si es que creen que hay alguna persona que deba oír esto que acaban de escuchar ustedes, compártanlo, denle like, comenten, porque eso nos ayuda bastante a seguir difundiendo y que este canal pueda crecer, y que todo este esfuerzo que hay detrás de edición, de prepararnos para poder llegar a donde ustedes nos estén viendo, también pueda tener mayor alcance. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.